Trump tenía un plan perfecto para destruir a México. 5 pasos calculados, diseñados en silencio, pensados para demostrarle al mundo quién mandaba realmente en el continente americano. Un guión de dominación política y económica escrito en los despachos más poderosos de Washington, con el mismo tono con que se planifican las guerras. Pero en el tercer paso, algo salió terriblemente mal. No fue un error técnico ni un mal cálculo arancelario. Fue el comienzo del derrumbe de un modelo entero de poder. Durante 4 décadas he estudiado, desde las aulas y desde los archivos de la historia, cómo colapsan los imperios. No caen de un día para otro, se desmoronan lentamente. Del mismo modo en que un edificio envejecido se agrieta desde los cimientos, hasta que un día, sin aviso, la estructura completa cede. Y lo que sucedió con el llamado plan de Trump hacia México fue una grieta de esas que anuncian un colapso mayo-ere. El proyecto parecía simple. En la superficie, sonaba a estrategia comercial. Pero detrás había una lógica imperial de manual, subordinar a un país vecino, controlar sus decisiones económicas, reabsorberlo dentro del círculo de influencia del poder estadounidense. Al mismo tiempo, enviarlo como ejemplo disciplinario a toda América Latina. Si México cedía, los demás países no tendrían más alternativa que obedecer. Los 5 pasos del plan estaban calculados con precisión quirúrgica. Primero, romper el viejo Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, y sustituirlo por el TMS, un acuerdo mucho más restrictivo disfrazado de modernización. Segundo, iniciar una guerra comercial contra China para reordenar las cadenas globales de producción, de manera que las empresas huyeran de Asia y se instalaran en México, pero bajo control estadounidense. Tercero, utilizar los aranceles como látigo, castigo selectivo, para todo aquel que osara desobedecer las nuevas condiciones. Cuarto, amenazar con congelar activos y cerrar el acceso al dólar si México se salía del guión. Y quinto, consolidar el dominio total sobre América Latina mediante la nueva dependencia del país más grande de habla hispana del continente. Sonaba perfecto, pero la historia de los imperios está llena de planes perfectos que se transformaron en su ruina, porque Trump, en su arrogancia, cometió el error más grave que puede cometer cualquier imperio, subestimar al otro y sobreestimar su propia fuerza. No entendió que el México de la década de 2020 no era el México de los años 80, ni el de las crisis de deuda, ni el del TLC de los 90. Era un país con una clase técnica mucho más preparada, con instituciones que ya habían aprendido a navegar el lenguaje del derecho internacional, y con un gobierno que había comprendido algo esencial en el poder: no se desafía con fuerza bruta, se desafía con inteligencia estructural. El primer paso del plan fue simbólico pero crucial. Romper el NAFTA y crear el TME se fue presentado al público como una victoria nacionalista. Trump lo proclamó como el mejor acuerdo de la historia, un pacto que, según él, pondría fin a las trampas de México. Lo vendió como el renacer del trabajador estadounidense, el retorno de las fábricas, la reconquista del empleo perdido. Pero detrás de los aplausos había un objetivo más oscuro en reinstalar a México en una posición de subordinación legal. Durante décadas, el NAFTA había funcionado como una red de dependencia mutua, con ventajas y desventajas para ambos lados. No era un tratado justo, pero tenía equilibrios. El TMS, en cambio, introducía cláusulas que parecían técnicas, pero que escondían un propósito político. Cada palabra, cada subinciso, cada referencia a estándares laborales, ambientales o tecnológicos, estaba diseñada para aumentar la capacidad de intervención estadounidense en la economía mexicana. Washington podía alegar violaciones al tratado prácticamente por cualquier ajuste de política interna. Era una camisa de fuerza legal cuidadosamente elaborada. Trump y sus asesores creyeron que con eso bastaba, que firmar un papel equivalía a dominar un país. Y ahí comenzó la primera fisura del plan. En México, lejos de reaccionar con miedo o sumisión, un grupo de juristas, economistas y técnicos empezó a leer el tratado con lupa. Donde Washington veía una herramienta de control, ellos vieron un manual de defensa. Analizaron cada cláusula, cada procedimiento de arbitraje, cada resquicio que permitía reinterpretaciones soberanas. Mientras Trump celebraba mítines llenos de banderas, en Ciudad de México se formaban equipos legales que aprendieron a usar las propias reglas estadounidenses como escudo. Ese proceso silencioso cambió el rumbo, porque el TMS no era una trampa irrompible,
Era un texto jurídico, y los textos pueden ser leídos de muchas formas. Cada palabra que se redacta para controlar puede también ser usada para liberar. México comprendió que la única forma de resistir no era negando las reglas del imperio, sino dominándolas mejor que el propio imperio. Y así empezó la revancha. El segundo paso del plan, la guerra comercial contra China, parecía brillante en teoría. Si Estados Unidos cerraba el acceso al mercado chino, las empresas buscarían refugio en países cercanos, especialmente México, donde la mano de obra era más barata y las rutas logísticas más cortas. Era una jugada de tres bandas: castigar a China, beneficiar a las corporaciones estadounidenses y encadenar a México a un flujo económico controlado desde el norte. Durante un breve momento, pareció funcionar. La inversión extranjera comenzó a fluir. Grandes ensambladoras trasladaron líneas de producción. Los medios hablaban del nuevo milagro mexicano impulsado por la reconfiguración industrial norteamericana. Trump lo presentaba como prueba de su éxito. Decía que su plan estaba devolviendo empleos, que la América profunda volvería a producir acero, autopartes, microchips. Pero detrás de las cámaras, algo diferente estaba ocurriendo. Cada nueva fábrica que se instalaba en México traía consigo un aprendizaje, un conocimiento tecnológico, una red de proveedores nacionales, una infraestructura logística mexicana que antes no existía. Lo que Trump no entendió fue que, al intentar convertir a México en un simple apéndice industrial, estaba dándole las herramientas para transformarse en un actor productivo de primer orden. La dependencia se volvió interdependencia, y esa interdependencia haría imposible cualquier castigo. El tercer paso, los aranceles como arma política, fue el punto de inflexión. Trump decidió usar la coerción económica de manera abierta. Lo había hecho antes con China, con Europa, con Canadá, y había funcionado. Los países cedían, renegociaban, hacían concesiones. Estaba convencido de que México haría lo mismo. Pero esta vez el guión cambió. México no se arrodilló. No hubo súplicas desesperadas, ni discursos conciliadores, ni negociaciones en pánico. Hubo silencio, análisis y precisión quirúrgica. Mientras en Washington se redactaban nuevas tarifas punitivas, en México se activaban las cláusulas del TMS que garantizaban libre comercio para productos con suficiente contenido regional. Las fábricas mexicanas comenzaron a documentar cada componente, cada proceso, cada porcentaje de integración. Lo que antes se consideraba burocracia se convirtió en una forma de resistencia. Trump no lo podía creer. Los aranceles que había diseñado para doblegar a México no estaban funcionando. Los productos seguían entrando, las exportaciones mexicanas seguían creciendo, y los empresarios estadounidenses comenzaron a protestar. Las cadenas de suministro no podían romperse sin causar un daño enorme a las propias empresas norteamericanas. En el intento de castigar a México, Trump había golpeado a sus propios aliados. Era la ironía más cruel posible. El muro económico que había construido tenía puertas que México sabía abrir mejor que nadie. El imperio se dio cuenta, de pronto, de que su poder ya no era absoluto, que el mismo tratado que presumía como victoria era, en realidad, un escudo contra sus ataques, y que la sofisticación legal mexicana había superado las capacidades de los propios arquitectos de Washington. Esa fue la primera derrota real, pero no la última, porque en paralelo, algo más profundo estaba cambiando. Las corporaciones estadounidenses que habían trasladado su producción a México descubrieron que su rentabilidad dependía más del mercado mexicano de lo que habían previsto. Las exportaciones crecieron, los márgenes mejoraron, pero cualquier amenaza política de Washington se convertía en un riesgo para sus propios balances. Las cámaras empresariales comenzaron a presionar en silencio para detener la escalada de aranceles. Y por primera vez, un presidente estadounidense enfrentó la resistencia no de un enemigo extranjero, sino de su propio capital nacional. El cuarto paso del plan, la amenaza de congelar activos y cortar el acceso al dólar, fue un intento desesperado por recuperar control. Trump y su equipo sabían que el poder financiero de Estados Unidos había sido su arma más temida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ningún país podía sobrevivir sin acceso al sistema bancario norteamericano. Era la forma moderna de la invasión. Pero ese poder, como todo poder basado en la confianza,
comenzaba a erosionarse. México no era una economía cerrada ni dependiente de un solo flujo financiero. Los acuerdos con Europa, con China, con América Latina, habían diversificado las rutas del capital. Los bancos mexicanos tenían presencia en Asia. Los mercados de deuda se habían vuelto multipolares. Las transacciones podían canalizarse en euros, en yuanes, incluso en criptomoneda. Estados Unidos seguía siendo central, pero ya no exclusivo. Y lo más importante, amenazar con sancionar a México significaba poner en peligro la propia economía estadounidense. Las fábricas de Detroit dependían de autopartes mexicanas. Las cadenas de Walmart estaban llenas de productos ensamblados en Querétaro y Monterrey. Las empresas agrícolas exportaban toneladas diarias a supermercados mexicanos. Cualquier bloqueo financiero sería un disparo en el pie. Trump había llegado al punto donde castigar al otro equivalía a castigarse a sí mismo. Mientras tanto, México, sin grandes anuncios, comenzó a tejer su red de seguridad. Firmó acuerdos de cooperación monetaria con bancos europeos, estableció mecanismos de intercambio con Asia y reforzó sus reservas internacionales. No se trataba de desafiar directamente al dólar, sino de prepararse para un futuro en el que depender menos del dólar fuera una cuestión de supervivencia. Ese futuro ya había comenzado. Cuando los analistas de Washington se dieron cuenta, el daño estaba hecho. México ya no era solo un socio comercial, era una bisagra geopolítica. Podía negociar con Oriente y Occidente, con el norte y el sur en su posición. Antes vista como debilidad, se transformó en ventaja estratégica. Y en ese contexto llegamos al quinto paso, el más ambicioso, la consolidación del dominio total sobre América Latina. El plan era sencillo. Una vez que México estuviera completamente subordinado, el resto del continente seguiría el ejemplo. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, todos volverían a alinearse bajo la influencia de Washington. Pero el efecto fue exactamente el contrario. América Latina observó con atención y vio que el gigante podía fallar, que la hegemonía no era invencible, que el país más vigilado del continente había encontrado la manera de resistir. Brasil comenzó a diversificar sus acuerdos con China. Argentina exploró alianzas financieras con los BRIC, ESIAN Chile, avanzó en tratados energéticos fuera del control norteamericano. Colombia, incluso dentro de su alineamiento histórico, empezó a debatir abiertamente los costos de su dependencia. Lo que Trump había querido evitar, el surgimiento de una América Latina más autónoma, fue precisamente lo que desencadenó. Ese fue el punto en que el plan de dominación se transformó en el mayor error económico de la historia reciente. Mientras en América Latina el ejemplo mexicano comenzaba a inspirar una ola de autonomía silenciosa, en Estados Unidos se gestaba una tormenta política. Dentro del propio gobierno de Trump, las fracturas se hicieron evidentes. Los republicanos ligados al gran capital financiero, especialmente los sectores conectados con Wall Street y con las multinacionales manufactureras, empezaron a advertir lo que hasta entonces nadie se había atrevido a decir en voz alta. La guerra económica contra México estaba afectando directamente la rentabilidad de las empresas estadounidenses. Los empresarios que habían aplaudido el discurso nacionalista comenzaron a darse cuenta de que sus cadenas de producción dependían más que nunca de los insumos y de la mano de obra mexicana. Las fábricas de Texas, Arizona y California estaban atadas al flujo constante de componentes ensamblados al otro lado de la frontera. Cualquier interrupción no solo golpeaba a México, sino también a las plantas estadounidenses que dependían de esas piezas para mantener sus líneas de montaje activas. Las cámaras industriales se rebelaron en silencio. No salieron a los medios, no desafiaron abiertamente a Trump. Pero en los pasillos del poder económico se multiplicaban las llamadas y los informes confidenciales. La Casa Blanca recibía advertencias diarias sobre pérdidas proyectadas, sobre fábricas que amenazaban con detener producción, sobre los costos desmesurados de mantener una guerra comercial que ya no tenía sentido. Y mientras tanto, los sectores más ideológicos del trumpismo exigían lo contrario. Decían que México debía ser disciplinado, que un país del sur no podía desafiar al imperio sin pagar un precio. Esos asesores vivían todavía en una lógica del siglo XX, creyendo que bastaba una amenaza militar o financiera para forzar obediencia. Pero el mundo había cambiado. El capitalismo global ya no funcionaba bajo la vieja estructura jerárquica en la que una potencia central ordenaba y los demás obedecían. La globalización, para Daisy Cayman,
había debilitado la capacidad de control de quienes la habían creado. Las cadenas de producción transnacionales unían economías antes separadas. Los intereses corporativos eran demasiado entrelazados como para mantenerlos en una sola esfera de mando. En ese escenario, el castigo a un país periférico se convertía en una autolesión del propio núcleo imperial. Trump no entendía esa contradicción. Estaba atrapado en la nostalgia de un pasado donde Estados Unidos dictaba las reglas sin consecuencia. Su política era una mezcla de populismo mediático y pensamiento mercantilista del siglo XIX. La idea de que el comercio es una guerra y que ganar implica que el otro pierda. Pero el comercio moderno no funciona así. El capital fluye por los caminos más rentables, no por los más patrióticos. Y así, mientras Trump levantaba muros físicos y arancelarios, el dinero estadounidense fluía discretamente hacia el sur, hacia las maquiladoras mexicanas, hacia las nuevas plantas de autopartes, hacia las inversiones en logística y energía. Las propias empresas que decían America First eran las que más se beneficiaban del éxito de México. El fracaso del plan comenzó a ser evidente incluso para los aliados más leales del presidente. Los informes internos mostraban que, lejos de debilitar a México, las políticas arancelarias lo estaban impulsando hacia un auge exportador sin precedente. Las cifras eran implacables en récords en manufactura, crecimiento en inversión extranjera, fortalecimiento del peso mexicano, expansión de parques industriales. En apenas 3 años, México se había convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China del primer puesto. Era el colmo de la ironía. Trump había prometido aislar a China y disciplinar a México, pero terminó creando un nuevo eje comercial norteamericano, donde el país que más crecía era precisamente el que pretendía someter. Dentro del gobierno, la confusión se transformó en caos. Algunos asesores pedían revertir el rumbo y negociar una salida diplomática. Otros exigían endurecer aún más las medidas, convencidos de que un último golpe financiero obligaría a México a ceder. Pero ese golpe ya no era posible, porque mientras Washington se enredaba en sus propias contradicciones, México se preparaba silenciosamente para una nueva etapa. Había aprendido la lección que tantos países habían ignorado. El verdadero poder no está en desafiar de frente a un imperio, sino en comprender sus mecanismos internos y hacerlos trabajar a tu favor. El gobierno mexicano, asesorado por economistas y juristas experimentados, había adoptado una estrategia de lo que podríamos llamar defensa inteligente. En lugar de enfrentamientos mediáticos o gestos heroicos, usó la estructura misma del comercio internacional para blindar su posición. Cada empresa mexicana que exportaba sabía exactamente qué cláusulas del TME se la protegían. Cada dependencia pública tenía protocolos para responder a sanciones. Cada política industrial se diseñaba con base en los márgenes de maniobra legales que el propio tratado dejaba abiertos. Así, mientras Trump intentaba humillar, México respondía con diplomacia técnica y una serenidad que desconcertaba a Washington. En el tablero internacional, esa actitud empezó a generar respeto. Otros países, observando el caso, comprendieron que la resistencia no requería confrontación directa, sino conocimiento profundo. El imperio, acostumbrado a enemigos ruidosos y confrontaciones ideológicas, no sabía cómo reaccionar ante un adversario que no gritaba, que no amenazaba, que simplemente cumplía las reglas mejor que nadie. Y en esa calma, México logró lo impensable. Él convirtió el castigo en oportunidad. Las empresas que habían huido de Asia encontraron en el país no solo una base de operaciones barata, sino un ecosistema industrial capaz de innovar. Se desarrollaron clústeres tecnológicos, aumentó la productividad en regiones antes olvidadas, y la dependencia del petróleo como fuente principal de ingresos comenzó a disminuir. La transformación no fue inmediata, pero sí irreversible. En paralelo, el discurso de Trump comenzaba a agrietarse dentro de Estados Unidos. Lo que al inicio había sido una narrativa de grandeza nacional, se transformaba en una historia de fracaso económico. Los medios más conservadores trataban de ocultarlo, pero las cifras hablaban solas a un déficit creciente. Inflación importada por los aranceles, pérdida de empleos manufactureros por interrupciones logísticas, aumento de precios en bienes básicos. El trabajador estadounidense, aquel que Trump había jurado defender, era ahora quien pagaba el precio de su estrategia. Los productos subían, los salarios no,
y las fábricas no regresaban. El America First se había convertido en América aislada. La fractura política se profundizó. Los sectores financieros, alarmados por la pérdida de credibilidad internacional del dólar, comenzaron a distanciarse del discurso de guerra económica. La idea de que Estados Unidos podía seguir controlando el sistema global por la fuerza empezaba a desmoronarse. La economía del siglo XXI no respondía a amenazas, respondía a confianza, y la confianza era precisamente lo que la Casa Blanca estaba destruyendo. En este punto, los aliados tradicionales, Europa, Japón, Canadá, observaban con desconcierto cómo Estados Unidos se convertía en un socio imprevisible. La diplomacia comercial se volvió un campo minado. Los tratados se rompían con un tuit. Las amenazas arancelarias se lanzaban en conferencias improvisadas. La estabilidad jurídica, que durante décadas había sido el sello distintivo del capitalismo estadounidense, se desvanecía ante el impulso impulsivo de un presidente que confundía espectáculo con estrategia. Y México, lejos de caer, se adaptó con una habilidad que nadie había anticipado. Cada golpe lo hacía más fuerte, cada sanción lo obligaba a sofisticarse más. Lo que para Washington era castigo, para México era entrenamiento. En pocos aicos, la estructura económica mexicana había evolucionado una década entera, pero el efecto más importante no fue económico, sino psicológico. Por primera vez en generaciones, el discurso de inferioridad que había dominado la relación bilateral comenzaba a invertirse. México ya no se veía como un país condenado a obedecer, sino como un actor con capacidad de maniobra. Esa transformación mental fue el verdadero punto de inflexión, porque cuando un pueblo deja de creer que su papel es subordinado, todo el equilibrio de poder cambia. En los círculos académicos y diplomáticos de América Latina, el caso México comenzó a estudiarse como una nueva forma de resistencia económica. Países como Argentina, Chile o Brasil analizaron cómo un tratado pensado para limitar podía ser reinterpretado para liberar. El ejemplo se expandió como una corriente subterránea de pensamiento. Washington, por su parte, empezó a sentir algo que no había experimentado en décadas: pérdida de control narrativo. Las conferencias de prensa ya no bastaban para imponer su versión de los hechos. Las redes sociales y los medios independientes replicaban análisis críticos. Economistas de todo el mundo comenzaban a hablar abiertamente del declive estructural del poder estadounidense. Era más que una crisis de gobierno, era el inicio del fin de una era. La historia demuestra que los imperios no mueren cuando los invaden, mueren cuando sus propios mecanismos dejan de funcionar. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Las herramientas que antes garantizaban el dominio, el dólar, los tratados, la amenaza militar, la influencia mediática, empezaban a perder efectividad simultáneamente. Trump no fue la causa del declive, fue su síntoma, fue la manifestación más visible de un sistema que ya no podía sostener su hegemonía sin recurrir al autoritarismo. En su intento de reafirmar la supremacía estadounidense, terminó revelando sus límites. Y en ese espejo, el mundo vio algo que había estado esperando ver durante décadas. El gigante no era invencible. La caída simbólica del plan hacia México marcó el inicio de una nueva conciencia global. Los países entendieron que resistir ya no era suicida, que el costo de desafiar al imperio había disminuido, que las grietas del sistema eran aprovechables. China lo supo leer de inmediato, Rusia lo entendió a su modo, y América Latina lo empezó a sentir en su piel. La diplomacia mexicana, sin declararlo abiertamente, se convirtió en un punto de referencia. No era una potencia militar ni financiera, pero había demostrado que el conocimiento y la estrategia podían pesar tanto como los misiles o los bancos. Mientras en Washington se multiplicaban los conflictos internos y las pugnas electorales, en el sur se empezaba a construir algo nuevo, una red de soberanías parciales, de alianzas flexibles, de proyectos energéticos conjuntos, de monedas regionales. Cada paso era pequeño, pero cada paso erosionaba un poco más el poder absoluto de Estados Unidos. El plan de 5 pasos de Trump, concebido para reafirmar el control sobre México, había terminado provocando exactamente lo contrario: la fragmentación del control global estadounidense. Y mientras los titulares del norte hablaban de crisis, en el sur se empezaba a hablar de
renacimiento. Cuando un imperio empieza a tambalear, los primeros en sentirlo no son los generales ni los diplomáticos, sino los trabajadores. El colapso del plan de Trump hacia México no solo reveló la ineficacia de su política exterior, sino que desencadenó un efecto dominó dentro de la propia economía estadounidense. Las fábricas del Medio Oeste, aquellas que Trump había prometido reactivar, siguieron cerrando. Los salarios se estancaron. Los empleos que regresaban eran temporales o mal pagados. Los estados que antes habían sido el corazón industrial del país se convirtieron en desiertos laborales, donde la frustración crecía día a día. La narrativa del Make America Great Again se enfrentaba a una realidad implacable. A los números no cuadraban. La razón era sencilla. Durante décadas, Estados Unidos había mantenido su prosperidad interna, gracias a su capacidad de extraer valor del resto del mundo. A través de tratados, monopolios financieros y control de recursos, había logrado vivir por encima de sus medios. Pero cuando ese modelo comenzó a desmoronarse, cuando países como México aprendieron a resistir, el costo de mantener ese nivel de vida se trasladó hacia adentro. Las élites no lo pagarían, por supuesto. Lo pagaría la clase media. Lo pagarían los trabajadores, lo pagarían los jóvenes endeudados hasta el cuello para estudiar carreras que ya no garantizaban futuro. Lo pagarían los hogares que perdían su poder adquisitivo, mientras las corporaciones reportaban ganancias récord. Y ese fue el verdadero golpe del fracaso del plan de Trump. La revelación de que el imperio ya no podía sostener su propio mito sin sacrificar a su población. En las calles de Estados Unidos comenzó a gestarse un malestar profundo. Las tensiones raciales y económicas se intensificaron. Los medios buscaban enemigos externos: China, México, Rusia. Pero el verdadero conflicto estaba dentro. Las divisiones sociales se ampliaron. El discurso populista de Trump, que había prometido unidad nacional a través de la grandeza, terminó fragmentando aún más al país. Mientras tanto, México avanzaba, no de manera espectacular ni con discursos triunfalistas, sino con paso firme y silencioso. Su economía se volvía cada vez más sofisticada, sus relaciones exteriores más diversificadas y su influencia regional más evidente. El contraste era brutal. En Washington, el caos político se convertía en rutina. En México, la estabilidad relativa se transformaba en activo estratégico. El país que durante décadas había sido presentado como dependiente y vulnerable, empezaba a proyectar una nueva imagen, la de un actor capaz de defender sus intereses sin romper la mesa, de resistir sin confrontar, de crecer sin obedecer. Y eso, en el mundo de la geopolítica, era una revolución. El fracaso del plan de Trump fue interpretado por muchos como una anécdota, una batalla perdida en una guerra comercial. Pero los historiadores del futuro lo verán como algo mucho más profundo. El momento en que el modelo imperial estadounidense perdió su capacidad de imposición unilateral, por primera vez en más de un siglo, Estados Unidos descubría que su poder tenía límites, no porque alguien lo derrotara militarmente, sino porque el mundo había aprendido a jugar con sus mismas reglas. China lo entendió con claridad y redobló su estrategia de expansión económica, sin confrontación directa. Rusia apostó por la energía y la diplomacia multipolar. India fortaleció su papel como potencia emergente. Y América Latina, liderada en parte por el ejemplo de México, comenzó a pensarse como un bloque capaz de negociar sin tutelas. Era un cambio de era. El dólar, aunque seguía siendo la moneda dominante, empezaba a perder terreno simbólico. Los acuerdos bilaterales en monedas locales se multiplicaban. Los bancos centrales de países emergentes acumulaban oro. Las reservas internacionales se diversificaban. Todo esto ocurría de forma gradual, casi invisible, pero el efecto acumulado era imparable en el monopolio financiero de Estados Unidos. Se erosionaba desde dentro, y mientras ese proceso avanzaba, la respuesta del imperio era la de siempre: más presión, más sanciones, más amenazas. Pero ya no funcionaban. El mundo había cambiado no solo en términos económicos, sino también en términos psicológicos. La fe en la infalibilidad de Estados Unidos había desaparecido. Los países ya no temían tanto al castigo porque sabían que el castigo también debilitaba al verdugo. México fue el espejo donde todos vieron reflejada esa realidad. Washington había intentado usar al país como ejemplo de lo que le ocurría a quien desafiaba al imperio, pero terminó convirtiéndolo en el ejemplo de lo que ocurre
cuando se le resiste con inteligencia. Esa lección se expandió más rápido que cualquier tratado comercial. En universidades, centros de pensamiento y organismos multilaterales comenzaron a circular estudios sobre la doctrina mexicana, un concepto que resumía la estrategia de usar las contradicciones del sistema estadounidense en beneficio propio. Lo que antes se veía como sumisión, ahora se entendía como táctica. Lo que antes era debilidad, ahora era sofisticación. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, la clase política seguía girando en círculos. Las elecciones se convirtieron en espectáculos vacíos, donde se discutían síntomas, pero nunca causas. Los candidatos hablaban de fronteras, de impuestos, de patriotismo, pero nadie se atrevía a reconocer la verdad fundamental en que el país estaba perdiendo su capacidad de imponer condiciones al mundo, y que ese declive tenía consecuencias internas irreversibles. Los indicadores económicos mostraban estabilidad, pero debajo de la superficie, la sociedad se fracturaba. Las desigualdades alcanzaban niveles históricos. La deuda estudiantil y médica se convertía en cadenas que aprisionaban a millones. La infraestructura se deterioraba. El sueño americano, ese mito fundacional del país, empezaba a parecerse más a un recuerdo que a una promesa. Y en ese contexto, el fracaso del plan de Trump se transformó en símbolo cada vez que un político prometía recuperar el control. Los analistas recordaban que ya se había intentado y que ese intento terminó fortaleciendo al país que se quería dominar. Cada vez que se hablaba de poner a América primero, los economistas mostraban cómo esa retórica había acelerado la pérdida de influencia global. En los círculos financieros, el miedo era palpable. Las grandes corporaciones comprendieron que el mundo ya no giraba exclusivamente en torno a Wall Street. Los inversionistas buscaban diversificar en Asia, en América Latina, incluso en África. El centro de gravedad económico se desplazaba lentamente hacia el sur global. Y, aunque en los medios estadounidenses se hablaba de amenaza, lo que en realidad estaba ocurriendo era una corrección histórica, el reequilibrio del poder mundial. México, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de ese reequilibrio, no por su tamaño militar ni por su poder financiero, sino porque demostró que la resistencia inteligente podía tener éxito, que la soberanía no era una palabra romántica, sino una práctica posible, que incluso en un mundo dominado por tratados desiguales, había espacio para la estrategia, la astucia y la paciencia. Esa victoria no fue celebrada con desfiles ni con discursos, porque no era una victoria de guerra, sino de conciencia. El mundo ya no veía a Estados Unidos con admiración incondicional, sino con cautela. La palabra imperio volvía a sonar con tono decadente. La hegemonía se volvía un peso más que un privilegio. Y mientras tanto, en el sur, los países comenzaban a mirarse entre sí buscando nuevos caminos de cooperación. Ese es, quizá, el legado más duradero del fracaso del plan de Trump. Haber despertado la imaginación geopolítica de una región que durante siglos había sido tratada como patio trasero. El continente americano volvía a pensarse a sí mismo, no como prolongación de Washington, sino como bloque con voz propia. Y aunque el camino hacia esa autonomía sería largo y lleno de obstáculos, algo fundamental había cambiado: el miedo. Durante décadas, la amenaza del castigo económico había bastado para disciplinar a gobiernos enteros. Pero cuando México demostró que incluso las sanciones podían ser revertidas, el hechizo se rompió. Las élites estadounidenses lo comprendieron tarde. Intentaron recomponer la narrativa corporate China, culpar al populismo latinoamericano, culpar a la globalización misma. Pero ya era inútil. El mundo había visto la grieta, y las grietas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse.